Necesidad de operar con números aproximados. Ahora, debemos de pensar cuál es el motivo de trabajar con números aproximados en las matemáticas y en las ciencias en general. Vamos a estudiar cuál es esa necesidad, es decir, cuáles son las causas más importantes de que tengamos que operar con aproximaciones, y vamos a destacar estas tres que tenemos aquí anotadas. En primer lugar, nosotros como humanos, nuestros sentidos son imperfectos y no van a detectar los datos o las muestras de nuestro estudio de manera perfecta, y tampoco los aparatos, por regla general, de medida, por muy modernos que sean, nunca van a llegar a la perfección a la hora de poder medir determinadas magnitudes que sean objeto de nuestro estudio, o bien determinados datos de una investigación estadística en la que tendremos que aproximar los datos que tengamos. Además, debemos de darnos cuenta de que algunos números como los números irracionales, siempre vamos a tener que aproximarlos para trabajar con ellos debido al infinito número de cifras decimales que tienen. Es decir, nosotros nos resulta imposible en matemáticas expresar en forma de fracción de números enteros algunos de los resultados de alguna operación que tengamos objeto de nuestro estudio. Solo se pueden expresar en forma de fracción de números enteros los números racionales, que expresados en su forma irreducible serían m partido de n, siendo m el numerador de la fracción y n el denominador, tal que el máximo común divisor de m y n es igual a 1. Antes de avanzar, veamos de qué estamos hablando. Si nosotros consideramos una fracción muy sencilla, como puede ser 3 medios, nosotros sabemos que esto tiene un resultado exacto, que es 1,5, con el que podemos trabajar sin ningún tipo de problema. También nos podemos encontrar con determinadas fracciones que tengamos que simplificar en algún caso, como puede ser, por ejemplo, 70 partido de 300. Si simplificamos esta fracción, nos encontramos con que nos queda 7 partido de 30. Y si hacemos esta operación en nuestra calculadora, lo que obtenemos es un número que no es decimal exacto como el anterior, sino un número con infinitas cifras, pero de las cuales una se repite de forma infinita, es decir, 0,23 periodo. Con lo cual, lo que nos quedaría es 0,23 y sabemos, según nuestra simbología, que esto es un número periódico mixto, puesto que en su parte decimal solo se repite el número 3. También tenemos ejemplos de números periódicos puros, como puede ser, por ejemplo, pues no tiene por qué ser positivo, menos 3,75, en el cual pues se repite estas dos cifras de forma infinita. Pero también se puede poner en forma de fracción, como nosotros sabemos, no tendremos más que hacer 375, restarle la parte entera y dividirlo entre tantos nueves como tenga el periodo. Si cogemos ahora nuestra calculadora, entonces obtendremos que efectivamente este número es menos 372 partido de 99, efectivamente es el número menos 3,75 periodo. Nos fijamos en que tanto los decimales exactos como el 1,5, como los periódicos sean puros o mixtos, podemos trabajar con ellos sin ningún problema arrastrando las fracciones en su forma irreducible, con lo cual es muy cómodo trabajar con ellos. Pero si nos encontramos con números que no se pueden expresar en forma de fracción, es muy complejo trabajar con ellos, como los siguientes que vamos a valorar más adelante: el número pi, raíces inexactas, el número áureo, que veremos en su momento, el número e. Todos ellos son números irracionales que tendremos que
redondear según el número de cifras significativas, y de eso se trata este tema que queramos tener en nuestra aproximación o según la exactitud que queramos alcanzar en nuestro estudio. Como decíamos, podemos tener raíces inexactas como raíz de 2, que tiene infinitas cifras decimales. Si lo hacemos en nuestra calculadora, raíz de 2 pues es 1,414 y podríamos seguir así hasta el infinito. Al igual que pi es 3,141592 y podríamos decir, como estoy comentando, muchísimos números irracionales, los cuales son muy incómodos de trabajar con ellos y siempre tendremos que aproximar. Incluso nuestra calculadora aproxima también con un determinado número de cifras decimales significativas. Por otro lado, cuando los números exactos de los que estamos hablando tienen demasiadas cifras y nuestro problema, su naturaleza, no requiere tanta exactitud, entonces lo lógico es que redondeemos también. Así que trabajaremos también con números aproximados. Si nosotros medimos distancias, por ejemplo, en el espacio, en astronomía, entonces tenemos que tener en cuenta que no es tan necesaria esa exactitud a la hora de medir distancias dependiendo del problema que estemos considerando en ese momento. Pongámonos en situación. Imaginemos que estamos analizando el sistema solar y desde un observatorio se analiza que un asteroide se acerca peligrosamente a la Tierra. Quizá en nuestras consideraciones y en nuestro estudio nos interese saber cuál es la distancia que hay en ese momento de la Tierra al Sol, que es una distancia muy grande que en nuestro estudio y en relación al posible accidente o siniestro que pueda ocurrir en el choque de estos dos planetas, que aquí nos parece, fijémonos, que nos parece que están muy cerca, quizá esas distancias, si las analizamos de manera realista, como vamos a ver a continuación, veremos que no son tan importantes o tan relevantes. Veamos ahora el sistema solar desde otra perspectiva. Fijémonos que en nuestro estudio es posible que pretendamos una mayor exactitud o menor según la rigurosidad que queramos establecer o según las consecuencias prácticas que se trate nuestro estudio, bien sea el impacto de un asteroide o el estudio de unas determinadas estrellas que estén en estas constelaciones. Bien, pues actualmente se sabe, pues un grupo de científicos en el año 2012 ha estudiado la distancia exacta entre el Sol y la Tierra, que es de 149.597.870.700 metros. Pero esa distancia exacta que nosotros queremos representar, muchas veces, como decimos, nos interesa más tomarla, por ejemplo, en kilómetros, y aproximarla por una medida que se usa mucho, es 149,6 millones de kilómetros, con una sola cifra en su parte decimal. O si queremos simplemente tener una aproximación, 150 millones de kilómetros. Esta aproximación, con respecto a la cifra de inicio, si nosotros nos vamos a la Tierra y consideramos todo ese valor que llamaremos error absoluto, la diferencia entre el valor real y el valor aproximado es lo suficientemente grande para darnos cuenta de que estamos cometiendo un error muy grande. Pero si ya nos vamos al sistema solar, quizá la distancia que estamos considerando, ese error es lo suficientemente pequeño como para considerarlo despreciable en nuestro universo.